El gobierno apagó el incendio del paro en el Carchi justo antes de anunciar un paquete de medidas económicas. María Paula Romo, ministra de Gobierno, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. El presidente presentó anoche las medidas económicas con reformas laborales y tributarias. Usted, como ministra de Gobierno, coordina con las bancadas legislativas el cumplimiento del acuerdo por la gobernabilidad. El proyecto o proyectos de ley se votarán por tramos temáticos para coordinar mejor convergencias y desacuerdos. Sí, Alfredo, gracias. Permítame referirme al proyecto de ley, pero también a las otras decisiones que anunció el presidente Moreno la noche de ayer. Muchas de ellas no requieren ser tramitadas a través del legislativo. Por ejemplo, la decisión de eliminar los subsidios al diésel y la gasolina extra, que ha sido una gran distorsión durante 4 décadas en el país. Esto no requiere pasar por la Asamblea Nacional, sino un decreto ejecutivo que ha sido ya firmado el día de ayer y entonces tiene vigencia inmediata. La eliminación de aranceles para los insumos en el agro. Esto también se hace de inmediato y estará listo y estará expedido antes de que se apruebe la ley o antes de que se cumpla este plazo que está previsto para los debates. Yo diría incluso antes del primer debate. Igual cosa sucede con el tema de la tecnología y los aranceles para la tecnología. Entonces, el anuncio del presidente Moreno no es solamente el proyecto de ley, pero abarca una serie de medidas para dinamizar la economía y el empleo. En lo que va a la Asamblea, va a ser entregado el proyecto el día de hoy, va a ser presentado como un proyecto económico urgente. Todos estos temas, por un lado, algunos de simplificación tributaria, por otros, la reforma laboral. También se incluyen algunos temas sobre autonomía del Banco Central y algunos otros que son reformas legislativas, pero que van a mover la inversión en el país. Esto va a ser parte de un solo cuerpo legal calificado como económico urgente que entrará el día de hoy a la Asamblea Nacional. Todavía creo que estamos un poco lejos para la discusión sobre cómo se va a votar y en todo caso esa la va a tomar la Asamblea Nacional, pero creemos que se trata de un proyecto con incentivos, con rebaja de impuesto, sin un incremento para el IVA, que era una preocupación de algunos sectores de la población que tuvieron esta alerta o esta preocupación incluso antes de leer el proyecto de ley, pero creo que hoy con el proyecto presentado y con cada uno de los detalles de su contenido, es un proyecto que no tendría por qué recibir resistencia en la Asamblea Nacional, pero está por empezar el debate, así que no creo que merezca la pena adelantarme más al pronunciamiento de los otros. Es un buen proyecto y espero que en la Asamblea Nacional sea revisado antes de que se opongan algunos sectores, aunque creo que no será mayor esa posición. En un año preelectoral, la votación en la Asamblea estará condicionada por intereses de potenciales candidatos. Hay 2 precandidatos conocidos, Jaime Nebot y Guillermo Lazo, con bancadas importantes en la Asamblea. El presidente Lenín Moreno no ha expresado su deseo de candidatizarse. En consecuencia, está llamado por la historia a comportarse como estadista, no como candidato. Pero podría perjudicar a un precandidato de centro izquierda eventualmente. Y otra cosa es que en las medidas anunciadas anoche no dice nada respecto a la deuda. Parecería que se está dejando la mesa servida para el próximo gobierno, pero el que viene, el 2025, tendrá que fajarse con la deuda. Nosotros tenemos que responder por nuestros actos de este momento, quienes estén considerando un cálculo electoral para el próximo año, porque efectivamente la fecha ya nos acerca a esa realidad. Cada uno tendrá que responder sobre sus propios actos. Yo creo que el presidente Moreno ha dado el ejemplo tomando decisiones que no están calculadas en base de lo electoral, sino lo más responsable con el país. Si todos tomamos decisiones hoy con responsabilidad con el país, el 2021 va a ser más fácil para los ciudadanos, no para los candidatos. Si el 2021 sabemos elegir a quien tome decisiones responsables, el 2025 va a ser más fácil para los ciudadanos. Preocuparnos hoy para bloquear un importante proyecto de ley pensando en el 2025, creo que no es lo que el país merece. Nosotros, y el presidente lo ha dicho así, con todas sus letras la noche de ayer, no está haciendo un cálculo electoral. El gobierno no está haciendo un cálculo electoral.
todo lo contrario. Lo que estamos pensando y lo que estamos proponiendo, la decisión que ha tomado el presidente, es una reforma estructural que muchos sectores comentan, que muchos sectores discuten, que es realmente una distorsión. El subsidio al diésel, a la extra, el subsidio a las gasolinas en este continente solamente lo mantiene Venezuela. Esta decisión va a permitir una corrección estructural en la economía y creo que si todos somos capaces, yo confío en que sí, creo que si todos somos capaces de actuar con responsabilidad para el país, sin programar la próxima elección, sino tomando la mejor decisión posible en nuestras manos en este momento. El gobierno ha puesto el ejemplo, nosotros podemos responder hasta ahí, pero confiamos en que el momento del país haga que el resto de sectores también actúen de la misma manera y que ciertas medidas y que ciertas formas de comportamiento queden en el pasado. Ahora vamos al acuerdo con autoridades del Carchi. En la prensa se informa sobre un acuerdo de 12 puntos, pero no hay ningún acuerdo colgado en la página web del Gobierno Nacional ni de los gobiernos autónomos del Carchi. En todo caso, ¿se cumple el acuerdo de suspender el paro después de devolver el IVA a los gobiernos autónomos descentralizados del Carchi? Hay mucha confusión alrededor del tema. Aprovecho la oportunidad para profundizar en algunas cosas. Esto empieza hace varias semanas cuando una asamblea provincial del Carchi se reúne y plantea una serie de puntos que son de preocupación de los ciudadanos y de las autoridades. El Carchi tiene una realidad especial, el tipo de cambio con Colombia es un tema particular. El Carchi produce papas en este año, en esta época hay una enfermedad en algunos lugares de producción. Esto ha impedido que su producto salga y se venda. O sea, hay una situación ahí que no podemos negar. Los lecheros, los ganaderos del Carchi pedían el tema del suero de leche, la moratoria. Todo esto fue atendido en su momento en lo que corresponde al gobierno. Pero algunos sectores crearon una expectativa sobre el tema de un IVA diferenciado, algo que no hace parte de la realidad del país y que realmente sería inmanejable. Los alcaldes con los que yo he hablado en estos días, durante la medida, de hecho, todos los alcaldes nos decían, ministra, vicepresidente, ministro, porque estuvimos en una reunión con la Asociación de Municipalidades, decían, si ustedes le ponen al Carchi 6% de IVA, a nosotros nos ponen 5, a nosotros nos ponen 2, a nosotros nos ponen 8. Eso no es posible y lamentablemente se levantó una expectativa sobre algunos temas que no eran reales. Pero sobre otros que son posibles, nos sentamos a conversar con las autoridades y se va a apoyar esas cosas. Ejemplo, el alcalde de Tulcán decía la declaratoria de Tulcán como zona franca. El concepto de zona franca ya no existe en la legislación ecuatoriana desde hace casi una década. Hoy hay un mecanismo que se llama polos de desarrollo, que no los decide el gobierno central, que da el primer paso el GAS, el gobierno autónomo. ¿Y qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos conversado? ¿A qué acuerdo hemos llegado? El GAS de Tulcán va a imponerse ese objetivo de ser un polo de desarrollo y el gobierno va a acompañar esa iniciativa y a respaldarla. También habían algunos temas de vialidad. Ahora, pero la del mayor acuerdo, parte de ellos, digamos, 5 puntos son sobre mejoras a la vialidad, según la prensa, 1 sobre combustible subsidiado, 3 acerca de apoyo al desarrollo fronterizo, 1 sobre devolución del IVA, otro relativo a planes de vivienda, y parece que el número 12 de las mesas de trabajo con los ministros es el más importante. ¿Por qué? Porque así se asegura el cumplimiento de que el diálogo no sea infinito y se vayan logrando congresiones. Sí, efectivamente, esos son los puntos. Como usted ve, se tratan de cosas que estaban algunas ya previstas, sobre todo los temas viales, estaban previstos en la programación del próximo año. Hay un par de carreteras más pequeñas que son responsabilidad de municipios o del Consejo Provincial, que también se llegó a algunos acuerdos para apoyar a esos municipios. Hay una realidad que no solamente está en el Carchi, sino en otros lugares del país y que vamos a empezar a verla. Alcaldes que reciben municipios endeudados, alcaldes que reciben municipios restringidos completamente en su presupuesto, ya sin cupo de endeudamiento. Esto es lamentable, pero el gobierno central no puede asumir esa cantidad de deudas adquiridas por municipios anteriores. Vamos a trabajar para refinanciarlas. Sobre las mesas de diálogo, en esta misma mañana se encuentran ya en Tulcán el ministro de Transporte y Obras
Públicas y el gerente del BEDE, que algunas otras autoridades que van a empezar esas mesas de diálogo, y en el resto del país se encuentran los diferentes miembros del gabinete para trabajar con las autoridades locales y con la ciudadanía en la explicación de las medidas económicas. La Ley de Desarrollo Fronterizo, aprobada hace un año, comprende también al Carchi. Para su ejecución por el Ejecutivo requiere de un reglamento que el Ejecutivo aún no hace, aún no dicta. ¿A quién le corresponde? ¿La Presidencia o a su ministerio que coordina con los gobiernos autónomos? Hay un procedimiento para aprobar los reglamentos y se necesita un dictamen favorable de finanzas. En muchas de estas leyes, la Asamblea Nacional ha generado nuevos gastos sin generar las fuentes de financiamiento necesarios. Por eso se requiere un trabajo adicional para la expedición del reglamento, pero el reglamento va a estar publicado esta semana. Hemos trabajado con los municipios de todas las provincias fronterizas y con los ministerios y con finanzas, y tenemos el dictamen listo desde la semana pasada. El reglamento va a estar publicado antes de que lleguemos al viernes. María Paula Romo, ministra de Gobierno, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.